Con mucho gusto en el estudio a la doctora María de los Ángeles López. Ella es presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Laboral y una gran profesional con una trayectoria muy importante en el tema, precisamente en el tema laboral. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy está? buen día. Bienvenida, Hola, ¿cómo doctora. estás? Muchas gracias. Con Muy el buen gusto día. de recibirla y con todas estas situaciones que ya hemos estado platicando, pero antes cuéntenos un poquito sobre esta asociación. Entiendo que usted es la primera mujer que está como líder de esta asociación, apenas tiene un mes de haber tomado el cargo. Cuéntenos un poquito de esto. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias, Chuchín, muchas gracias por esta invitación y desde luego un saludo cordial a las trabajadoras, los trabajadores, los empresarios y todo el sector laboral que escucha, que sé que es bastante amplio, por el horario de ustedes es el horario de los trabajadores, entonces eso llega mucho a una población muy importante de, pues ya del mundo, porque no hay fronteras. Claro. Sí, hace prácticamente un mes tengo el honor de presidir la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Tiene 65 años de fundada nuestra academia, podríamos decir que es la más antigua y la más grande de la materia laboral en México. Fue fundada pues por los ilustres maestros de todos, Castorena, Mario de la Cueva, Tro Urbina. Ellos fueron precursores desde un inicio. Después, posteriormente, pues desde luego ha habido personalidades ilustres como Baltasar Cavazos, Néstor de Buen, Lozano, acaba de dejar bueno, estuvo durante 40 años presidiendo esta academia, quien realmente le dio vida y forma, el doctor Héctor Jory Robaina. Hemos organizado inclusive en Saltillo en tiempo pasado 2 congresos porque cada año sesionamos invariablemente, inclusive en la pandemia lo hicimos vía remota, desde de estos 65 años, siempre en Semana Santa. El próximo año, ojalá y luego vengamos a invitar, más cercana, siempre es en Semana Santa y el próximo año nos recibirá el estado de Chihuahua. Estamos por definir si va a ser en la capital o en la frontera, pero pues alberga a grandes laboralistas de todo el país. ¿Cómo cuántos, Lic? No, tenemos miles, porque cada año se togan. Es un acto solemne de recepción de los nuevos académicos, entonces ha habido pues generaciones. Este año se togaron alrededor de 30 personas, entonces imagínense a lo largo de la historia, quizás el padrón nos falte actualizarlo bastante porque... Y uno de los grandes protagonistas de esta academia y del derecho laboral, sin duda, Baltasar Cavazos, sí, orgullosamente luego, mi maestro, coahuilense. ¿verdad? Mi mentor y desde luego, pues si alguien quería Saltillo y pregonaba por Saltillo, a pesar de haber trascendido tantas fronteras, fue don Baltasar Cavazos. Exactamente. Pero, maestra, ¿y cómo ve, doctora, cómo ve toda esta situación de que hablábamos ahorita? La verdad es que nos movió un poquito, no esperábamos que se saliera un poquito de las manos por la demanda del tema de las utilidades. ¿A dónde ha llegado? La verdad es que si esto nos lo dicen el año pasado no lo hubiéramos previsto, ¿no? Sí, creo que, bueno, las utilidades es un derecho constitucional, es un derecho moderno. Realmente, aunque Coahuila, fíjense, fue el primero que legisló sobre utilidades allá antes de la Constitución del 17, la primera legislación en el país que hubo en materia de utilidades fue Coahuila. Sin embargo, era un texto muerto. Realmente en la Constitución aparece desde el 17, pero no fue hasta 1970 que México adoptó un sistema de reparto de utilidades formal en la Ley Federal del Trabajo. Y de cierta manera lo adoptamos un poco de países como de Chile. Brasil, Venezuela, no son muchos los países que tienen esta figura. Esta prestación. Sí, es una figura institucional en materia laboral, porque aunque está en el capítulo de condiciones, de prestaciones laborales, las utilidades tienen una condición sine qua non. Es el derecho que tienen desde luego los trabajadores a participar de esos beneficios que generaron durante un ejercicio fiscal, pero está condicionada a que se generen las utilidades. Entonces, ¿qué son en sí las utilidades? Pues es el resultado fiscal, financiero de una empresa desde el punto de vista de las disposiciones que la regulan en este país, que es precisamente el sistema de administración tributaria y que genera un remanente. Y de ese remanente no hay un porcentaje per eternum. Es de acuerdo a los resultados de cada empresa. Es de acuerdo a los resultados de cada empresa, pero tiene un porcentaje que fija la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Actualmente el vigente es del 10% sobre esa rentabilidad.
pero en el pasado fue del 8%. Entonces, el año que entra pueden determinar que sea el 5, el 4, el 3. Creo que el problema que nos estamos llevando es que, dados los esquemas de sistemas de trabajo, que no podemos desconocer del auge del outsourcing, que vino pues mermando estas relaciones formales o directas de los trabajadores, generaron figuras como los famosos bonos de solidaridad, de lealtad, con una serie de denominaciones en los centros de trabajo que, de cierta manera, los y las trabajadoras, con justa razón y con su interés de tener un ingreso, pues se veían beneficiados por estas fechas en el mes de mayo. Incluso algunas eran muy emblemáticas porque se los cubrían antes del 10 de mayo para los obsequios de las mamás. En fin, se veían beneficiados con un ingreso adicional. Y esto se volvió prácticamente un tema de costumbre. Un poco los trabajadores ya no se preocupaban tanto si había utilidades formales o no, sino que buscaban este famoso mono. Y quizás eso todavía permee en la mente de los trabajadores. Esto fue tan determinante que cuando se desregula la outsourcing en la forma tradicional que veníamos operando, y cambia un nuevo sistema que se llama la subcontratación de servicios especializados, que es un tema muy distinto al outsourcing. La subcontratación muy diferente. Sí, la subcontratación de servicios especializados es trabajos externos que aportan a la empresa, pero no de manera directa a su proceso productivo. Y anteriormente el outsourcing era el propio trabajador de la empresa, daba un servicio. Malamente, pero sí. De manera indirecta, digamos. Se llamaba la intermediación. Entonces, bueno, ese sería un gran tema también. Sí, claro. Entonces, ¿qué nos lleva hoy con la reforma de la subcontratación? El legislador y el sector patronal hicieron acuerdos, un trabajo muy intenso para ver cómo sí se podía regular, y entonces se determinó que las utilidades podrían estar topadas. Entonces, hoy por hoy, los trabajadores y las trabajadoras deben de tener conocimiento, sus líderes obreros, escuchaba yo desde luego a nuestro amigo Tereso Medina, igual a la CROC, los sindicatos independientes, creo que hacen su trabajo, pero sí necesitamos permear más en la clase trabajadora de que es un derecho constitucional, de que es un derecho que está sujeto a aquellas utilidades y que los famosos bonos tienen cierta historia tradicional, pero si no está pactado en un contrato colectivo, no es obligatorio. No es obligatorio, ni tampoco el paro es el mecanismo para llevar a cabo la exigencia de una prestación. Definitivamente no es huelga. ¿Por dónde hay que...? No, sí, definitivo, ¿no? Definitivamente, el caso de Tupi, sí. En los datos que yo tengo no hay huelga. Para que haya una huelga, hoy por hoy también en la nueva regulación laboral, se requiere de una participación del 30% de los trabajadores casi previamente, antes de iniciar un movimiento de huelga. Desde luego, el no pago de utilidades es un motivo de huelga, el no pago. Pero en este caso entiendo que la inconformidad no es, claro, se convirtió en un no pago, pero la inconformidad es que no se generaron las suficientes o no son atractivas o no son satisfactorias para los trabajadores los resultados financieros que les presentó la empresa. No se los presentó a los trabajadores se les informó del resultado. El resultado se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las personas morales el último de marzo. Pero ahí faltó comunicación del sindicato. Y en las personas físicas, ahorita tocamos ese tema, y en las personas físicas el 30 de abril. Entonces, precisamente hoy, este mes de mayo, para las personas morales, está transcurriendo el plazo que concede la ley para presentar las inconformidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el recurso legal que cuentan. Sí pueden impugnar ellos, desde luego un trabajador palpa, sabe, conoce cómo opera una empresa, porque todos los días acuden a trabajar. Y si hay pedido tras pedido y tiempos extras extraordinarios, y alta demanda, entonces, y falta de personal, entonces hay una serie de elementos que inciden. Claro que también el tiempo extra, la falta de personal, la rotación constante, pues incrementa los costos en las operaciones. La baja del dólar influye muy de gran medida en estos resultados. Entonces, dependiendo del giro de la empresa, si compra en pesos, trabaja con pesos y vende en dólares, pues ya no le funciona la ecuación. Entonces, ¿qué pasa en este periodo que estamos actualmente? Estamos precisamente en el periodo en el que los trabajadores, a través de sus sindicatos, trabajadores y trabajadoras, o la mayoría de los trabajadores, aun cuando no tengan una organización sindical, pueden en este momento entablar
sus inconformidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que revise todo el estado fiscal de la empresa y se encuentra irregularidades o diferencias, las va a determinar y si esto arroja un resultado distinto a las utilidades, tendrá que ajustarse. Si es a la alza, el patrón tendrá que cubrir las diferencias. Si fuera inclusive una inconformidad de los patrones después de esta primera, pues desde luego tienen un derecho de réplica. Hay que esperar al tiempo límite para iniciar el procedimiento. No, están en tiempo ahorita y el tiempo que vence es el último de mayo. Ah, correcto. Es el momento. Para las empresas con personalidad jurídica, como la mayoría de las sociedades, para las personas físicas hasta el siguiente mes porque van un mes desfasado. ¿Cuál sería el exhorto de la academia hacia los diferentes actores de toda esta problemática? Yo creo que tenemos un gran reto como ciudadanos y lo digo como académica. Estamos viviendo un nuevo esquema de justicia laboral. Estamos viviendo una nueva regulación del derecho del trabajo. Les digo, no hay expertos porque todos los días estamos construyendo este nuevo sistema de derecho del trabajo. Entonces necesitamos comunicación, información, que los trabajadores sepan, porque no es muy triste que un trabajador en defensa de sus derechos pues llegue a hacer un paro de labores y pueda resultar denunciado penalmente. O sea, está afectando una fuente productiva global que tiene una regulación especial. Y hay ese riesgo. Y puede haber una sanción específica para quienes hacen esos actos. Mejor recurramos a los procesos legales a través de sus representantes sindicales. Existe en contra de las utilidades o por las utilidades, quiero decirlo muy claro, son dos cosas. Una es cuando no hay utilidades, ¿verdad? Ahí el proceso de huelga puede ser inmediato, ¿verdad? Porque dicen no me repartieron, no estoy de acuerdo. Cuando no le entregaron, no cuando no hubo. Sí, cuando no le entregaron si no hubo, ¿qué van a repartir? Cuando no le entregaron la carátula, cuando no siguieron los procesos para la entrega, porque es una entrega, una revisión, una aprobación, la que se tiene que llevar. Si esos procesos no se dieron, existe la posibilidad del emplazamiento. Bueno, si se agotó ese proceso, pero no fue satisfactorio, el recurso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si los trabajadores están inconformes con los montos que se les entregaron, un trabajador en lo particular, un grupo pequeño o no tienen sindicato, pueden recurrir ante los inspectores de trabajo que específicamente dentro de sus facultades, fíjense, es la única autoridad que puede hacer una revisión previa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los inspectores de la Procuraduría. Sí, los inspectores del trabajo dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto del ámbito federal, dependiendo de la competencia, como del ámbito local. O sea, las vías jurídicas existen, pero el diálogo, la negociación, los medios alternos, esta justicia de paz que queremos construir, esa se logra a través del diálogo, no de la reacción. Hay que accionarnos, pero hay que accionarnos proactivamente. Entonces, a los trabajadores que estén inconformes, que se acerquen a la Secretaría del Trabajo, para que los orienten, los asesoren, los apoyen a revisar. Si en un momento dado tienen una organización sindical que los representa, pueden acotar su recurso de ¿Pero lo pueden hacer en forma por individual también? En la vía individual o en la vía colectiva. Doctora, Perfecto. ¿Qué recomendación le da a este televidente? Nos dicen, en cuanto al tema de las utilidades, yo trabajé en una empresa del ramo de la decoración, trabajé 11 años y nunca nos dieron utilidades, nunca. Y cuando empezaron a darnos, nos tocaban 150 pesos por trabajador. La empresa nos dice el nombre, a esto me lo reservo, y dice, de las vacaciones nada más les daban 5 días, dice acá. ¿Qué recomendación le daría a él? Bueno, los trabajadores tienen derechos que además son irrenunciables, ¿verdad? Esa es una máxima legal que entendemos perfectamente. La academia, los empresarios y los trabajadores deben tener conciencia de que sus derechos son irrenunciables. Solamente que existen periodos de vigencia. ¿Por qué? Pues como todas las obligaciones tienen un periodo de vigencia por certeza legal, que se llama prescripción. Y año con año se va precluyendo el derecho. O sea, no le puedo cobrar lo de hace 3 años. No le puedo cobrar lo antiguo. En el caso de las vacaciones el plazo es 1 año y medio, o sea, se prorroga un poco más que en el resto de las obligaciones, que prácticamente es 1 año, y hay casos de excepción, como en defunciones, en pensiones, donde los periodos se amplían. Pero aquí es que el trabajador o la trabajadora que siente vulnerado un derecho tiene esas instancias, puede ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, puede ir a los defensores oficiales del propio Poder Judicial Federal, que tiene sus defensores, tiene también la instancia de las secretarías federales y estatales,
sus organizaciones sindicales, sus delegados sindicales, y yo creo que en esta región también hay la cultura de la apertura entre las mismas organizaciones y los empresarios de sentarse a dialogar. Y algo perdón, no quisiera que se me pasara, porque este tema de los bonos lo tocó la ley, entonces eso también genera confusión. Los trabajadores argumentaron, es que nosotros ya teníamos adquirido por contrato colectivo bonos en algunas empresas. El bono se hizo oficial en un contrato colectivo. Se dijo, si no hay utilidades o las utilidades son poquitas o están dentro de este rango, te vamos a compensar con una gratificación adicional. Entonces, a la hora que llega la reforma, le ponen un tope en razón de 2 elementos. Si tus utilidades generadas en el ejercicio, en este caso el 2023, son superiores a 3 años anteriores de utilidades, si fueron superiores, hay que medir eso, porque están topadas a esos 3 años. Pero si también están considerados 3 meses de salario, pero también se superieron, cualquiera de estos, o los 3 años o los 3 meses anteriores, ese es tu tope para los que tuvieron utilidades superiores a eso. Entonces la confusión es la falta de claridad en la información, es que la gente dice, no, yo leí que tenía 3 meses, entonces si no había utilidades me tenías que haber dado 3 meses de sueldo, o me tenías que haber dado cuando menos el promedio de lo que me diste. Y hubo un fenómeno provocado por la reforma de la subcontratación, que el año pasado hubo muchas organizaciones en este país que sus utilidades fueron bastante atractivas para los trabajadores. ¿Por qué? Porque se hizo la compraventa de acciones, en las outsourcing, en el ajuste financiero de ese traslado de empresas. Entonces, todo eso la gente lo entiende, nada más hay que comunicárselo. Es comunicación y comunicación con sus líderes y representantes. Con sus líderes y con sus representantes. Y recordemos que el derecho del trabajo tiene un principio fundamental, tasado con un pilar, que es los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Pero la segunda elemento de la balanza es el equilibrio entre los factores de la producción. Entonces, decía el doctor Cavazos, haciendo alusión a esta ilustre saltillense, decía que tan mal patrón es alguien que paga menos de lo que debe como aquel que paga más de lo que tiene, ¿verdad? Porque cualquiera de los dos supuestos va a generar un desequilibrio a corto o mediano plazo. Y ponemos en riesgo las fuentes laborales. Y hoy por hoy, las organizaciones o las personas que deciden suspender las labores de una empresa, pues no hay que decirlo, simplemente están dejando de producir, les va a impactar en las utilidades del año que entra los daños, los perjuicios, las suspensiones que puedan llegar a tener en estos días inactivos. Independientemente de todo lo que van a afectar los paros por falta de energía eléctrica, que ya son bastantes y que son pérdidas millonarias para las empresas. Ya nos metimos en otro tema. Ya nos metimos en otro tema, porque también... Muy complejo, y además de que estamos por ver también en el ramo automotriz, que es la actividad preponderante de esta región, por qué no decirlo y presumirlo, porque además es un orgullo que se considera Saltillo el Detroit de América, ¿verdad? Con estas plantas que tenemos el privilegio de tener instaladas y de haberle dado este desarrollo potencial a esta región muy rápido. Porque yo hace 40 años que egresé, pues estaba llegando General Motors. Y hoy fíjese todo lo que tenemos. Y hoy todo lo que tenemos y los que quieren seguir viniendo a esta región. Entonces, cuidemos nuestro patrimonio, que es la estabilidad en esta región. Agotemos las instancias legales. No violemos la ley, porque creo que algo que no debemos perder de vista, no solamente los abogados, no solamente los trabajadores, sino los ciudadanos en general, es que el respeto a nuestro Estado de Derecho es lo que nos garantiza una ciudadanía libre, democrática. Entonces nosotros tenemos que apostarle a las instancias legales, el mano por mano y diente por diente ya pasó, ya lo sufrimos, ya lo vivimos y... Doctora, entonces con estos movimientos que estamos viendo de paros y tal, las empresas sí pueden tomar acciones legales en contra de los trabajadores. Las acciones pueden tomar acciones legales individuales o colectivas. Es el cuidado que deben de tener los trabajadores. Es cuando menos el conocimiento. Y si afectan las vías públicas, ese es un delito federal. Entonces, bueno, pero en México nadie actúa contra la gente que hace los bloqueos. Bueno, están regulados. Están regulados y puede... El hecho de que haya homicidio no quiere decir, y que no se sancione, no quiere decir que no existan. Entonces, sí existen las sanciones, sí existe la penalización,
y hay que ser conscientes de eso. Pero yo los invito a que se sienten a dialogar y a comunicar y que seamos conscientes. No siempre que haya un paro se va a lograr un bono. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque depende de las condiciones propias que estemos construyendo juntos. Hoy por hoy, las revisiones de los contratos colectivos fueron atractivas para los trabajadores en lo general, muy por encima de las revisiones tradicionales de lo que fue la inflación y demás. Entonces, sí, los empresarios, creo, están preocupados por eso y los trabajadores han aportado bastante en esta región. Hay que reconocer esto. Sí, la calidad de nuestros trabajadores compite a nivel internacional, no es gratis. No es gratis que las inversiones se vengan. Sí, hay que ver por ellos también, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa para nosotros, como esperamos que haya sido para la audiencia. El tema está ahí, ha generado muchos problemas en los últimos días. Seguramente todavía nos falta que termine el mes y va a haber más situaciones de este tipo, pero era muy importante que una experta como usted viniera a ilustrarnos sobre este tema. Hay una frase que yo en clases les comparto. Siempre estaremos pugnando por el derecho del trabajo. Pero para que haya derecho del trabajo es necesario derecho al trabajo. Entonces necesitamos proveer el empleo, hacer buenos empleos, generar condiciones dignas y desarrollar las condiciones propias del ser humano, que es natural de todos nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. Es la doctora María de Los Ángeles López, presidenta de la Academia Mexicana del Derecho Laboral. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, enhorabuena, éxito. 8 de la mañana con 11 minutos, vamos a un corte y regresamos rápidamente. Tenemos mucha más información para usted la mañana de este lunes.